Pues imagino que como todo en la vida, todo depende de muchos factores, tanto personales como sociales, familiares y económicos. Yo puedo hablar por mi experiencia propia y sí que conozco a varias personas que han conseguido una reinserción total, personas que han hecho por volver a estar integradas dentro de esta sociedad, que tienen una vida normal, que tienen una vida plena y que aquello que sufrieron durante años pues no dejó de ser una mala pesadilla. También es cierto que viendo los datos del Ministerio del Interior, si estos datos no están, digamos, manipulados, desde el año 2009 al año actual, la reinserción debe funcionar porque los datos de las personas que son reincidentes bajan año tras año de forma bastante evidente. Sí que a modo de datos, que siempre creo que son interesantes y nos dan una pequeña visión real de las cosas, pues sí que os podría decir que, fijaos, en el año 2009 la tasa de reincidentes era del 3,45%, un total de 687 personas, y en el año 2019 es del 0 o fue del 0,34%. Desconozco porque no lo he podido encontrar y os prometo que si lo hago os lo traeré para que lo veáis, los datos de los últimos años. Pero sí que viendo estas gráficas y estos datos es cierto que siempre han ido en descenso respecto a una década prácticamente atrás. También es importante saber que la inmensa mayoría de las personas reincidentes son sujetos de la franja comprendida entre los 31 y los 50 años. Y había visto también que en cuanto a delitos, la mayor reincidencia, sin duda, se produce en tres ámbitos: robos y hurtos contra la salud pública y delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género. Quizás habría que pensar que son en estos delitos donde más habría que enfocar los medios y la presión policial. Pero bueno, es, como ya sabéis, la opinión de un humilde servidor. Y dicho todo esto, familia, vamos a comenzar con el programa de hoy. Viene cargadito de actualidad, tiene un caso la mar de interesante y que, como siempre os digo, espero que os guste muchísimo. Así que una vez expuesta mi editorial, solo os digo que comenzamos. Y os voy a tratar un caso que por su configuración, por su injundia, no he tratado en el rincón del disidente, no he tratado en sucesos criminales, pero sí quiero tratarlo aquí. Creo que cualquiera de vosotros que hayáis estado algo atentos a las noticias, que hayáis estado algo atentos al mundo de los sucesos, os habréis percatado de ese terrible hecho de que un sujeto a manos de un BMW en una de las avenidas principales de la ciudad del Turia, de Valencia, atropelló a un niño de 7 u 8 añitos, dejándolo gravemente herido y se dio a la fuga. Este personaje se entregó a los días después, se entregó, entre comillas, de una forma que además, según recogen las imágenes, dicen mucho de lo que es el sujeto. Un sujeto que ya había estado en prisión, que había estado denunciado gravemente por intentar acabar con la vida de dos personas transexuales, que tenía innumerables antecedentes por violencia de género y que entró en la puerta del juzgado contando que se le acusa de algo tan grave como el atropello, repito, de un menor, haciendo el típico gesto de la peineta con el dedo
hacia la prensa, personas que hubiese en las puertas de la comisaría, lo cual pues dice el tipo de persona que es. Para todos aquellos que no sepáis de qué va la noticia, os contaré que se ha declarado prisión sin fianza para el joven que fue detenido por el atropello del niño en la Ronda Norte de Valencia. El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo del abogado y además se ha negado a dar una muestra de ADN. Os puedo contar, según narra el diario Las Provincias, que el juzgado de instrucción número 1 de Valencia, en funciones de guardia el sábado pasado, ha acordado el encarcelamiento provisional, sin posibilidad de eludirlo con una fianza, del joven detenido por el atropello de un niño de 6 años en un paso de peatones de Valencia. Yo os había dicho 7 u 8, pues 6 años. Ángel C.S., de 22 años, quedó investigado en el marco de una causa abierta inicialmente por los delitos de lesiones, homicidio en grado de tentativa por imprudencia grave, omisión del deber del socorro y abandono del lugar del accidente, sin perjuicio de un ulterior calificación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Como ya informó el diario Las Provincias, el joven que presuntamente iba al volante del BMW que atropelló al niño se entregó el pasado jueves en la central de la Policía Local de Valencia en la avenida del Cid. El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de su abogado. También se ha negado a dar una muestra de ADN tanto en el complejo de zapadores como en el juzgado de guardia, según cuentan las fuentes jurídicas. Los agentes de la policía científica examinaron de forma minuciosa el volante y otras partes del coche para buscar huellas y restos biológicos tanto del conductor como de otros posibles ocupantes del vehículo, aunque todo parece indicar que solo está implicado Ángel C. La comparecencia en el juzgado duró poco más de una hora. El joven no contestó a ninguna de las preguntas que le hizo el juez, que dictó el auto de prisión después de que el fiscal y el abogado de la acusación particular solicitaran su encarcelamiento por los 4 delitos que le atribuyen los investigadores de la policía. Ángel C. también está acusado de conducción temeraria debido a la velocidad a la que circulaba en el momento del atropello, pero será el juez instructor de la causa quien podrá valorar la imputación de este quinto delito en función de las pruebas y diligencias de la investigación. El inculpado también deberá afrontar otras 4 investigaciones policiales por los delitos de usurpación con una orden de ingreso en prisión, obstrucción a la justicia, violencia de género y robo. De las 4 requisitorias, solo una disponía su encarcelamiento provisional y las otras 3 interesaban su búsqueda y notificación, según señalaron las mismas fuentes judiciales. Varios familiares del detenido, entre los que se encontraba su pareja, han acudido en la mañana al juzgado de guardia para conocer la decisión judicial y hablar con el abogado particular que han contratado para la defensa de Ángel C.S. Ahora, lo que más nos preocupa es el estado del niño. Es lo primero de lo primero. Estamos muy pendientes de su estado y deseamos que se recupere, afirmó la mujer del presunto autor del atropello. El grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia se hizo cargo de las investigaciones en las que la policía local le remitió el atestado que realizó del atropello. El vehículo fue localizado por la Policía Nacional en un aparcamiento subterráneo de la localidad de Cerdá, en la comarca de Costera, a 75 kilómetros de la ciudad de Valencia. La sección de la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia logró identificar al propietario y conductor habitual del vehículo tras una ardua investigación con cotejo de datos de coches BMW Serie 3 matriculados en toda España. Los especialistas de la policía local también
visionaron las grabaciones de varias cámaras para reconstruir la huida del individuo. El hermano del niño atropellado declaró ante la policía local que en la parte delantera del BMW solo vio a una persona que iba al volante del coche, por lo que todo parece indicar que Ángel C.S. es el único implicado de los hechos y no viajaba ninguna persona más en el coche que arrolló al pequeño en el paseo de peatones de la Ronda Norte. Además, las grabaciones que visionaron los agentes de policía judicial tampoco arrojan luz sobre el número de ocupantes del BMW, y la policía local no ha localizado ningún testigo que viera a más de una persona en la parte delantera del vehículo. A todo esto hay que añadir, según informaba en el día de antes de ayer el diario ABC, que han apuñalado al hermano del conductor del vehículo que atropelló de gravedad a un niño, y aquí se dice de 8 años, en Valencia. Hago una pequeña puntualización, pero me sorprende cómo periodistas que en teoría tienen las mismas fuentes, ya que además pertenecen al mismo grupo editorial, pueden variar tanto la edad de un niño, que si 6, que si 7, que si 8. Alguno llegará a decir que tenía 12 años a este paso. Pero bueno, según recoge el diario ABC, dice que el atropello grave de un niño de 8 años en Valencia, del que el conductor huyó el pasado domingo, ha desatado una venganza brutal. Un hermano de la víctima ha intentado degollar al hermano del responsable, que ya está detenido, entre amenazas en una reyerta, y la Policía Nacional investiga este apuñalamiento que ha pasado hace día y pico, según fuentes municipales y de la jefatura, en el barrio de Orriols. Ocurrió sobre las 5 de la tarde y hasta el lugar han acudido varias patrullas de la Policía Nacional, la policía local y también medios sanitarios que han atendido a las dos víctimas, una de 20 años de edad por las heridas de arma blanca y su agresor, de 71 años, por un nuevo atropellamiento en su huida. Al parecer, la víctima del apuñalamiento es el hermano del hombre que presuntamente atropelló al menor, que se encuentra ingresado en el hospital clínico en la Ronda Norte desde el pasado fin de semana. La agresión con arma blanca se ha producido en la calle San Juan de Peña, ante el portal de la finca en la que reside el presunto autor del arrollamiento y su familia. Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia se ha hecho cargo de la investigación relacionada en la reyerta entre dos varones. El agresor, de nacionalidad española, ha ocasionado heridas con un arma blanca a la víctima, que estaba siendo asistida en un centro hospitalario de la ciudad. El detenido lo ha sido por lesiones y atentado a los agentes de la autoridad, a los que se ha enfrentado con el arma blanca cuando iba a ser detenido. Al parecer, en su vida, ha sido atropellado por familiares del apuñalado. Pues un auténtico drama. Un auténtico drama es lo que sucede cuando los cafres se les deja deambular de forma libre. Si esta persona ha cometido, digo el autor del atropello, ha cometido los delitos de los que supuestamente han informado los medios de comunicación, me parece muy grave que con solo 22 añitos tenga, por un lado, semejante historial y por otro lado, que pese a esos delitos, estuviese en la calle y haya podido atropellar a esta criatura. Y no abandonamos la Comunidad Valenciana porque se han hallado el cuerpo o los dos cuerpos en la zona de Sisiona, donde un perro encontró hace unos días un brazo. Los cuerpos, el de un hombre de 61 años y una mujer de 48, podrían corresponder
a un matrimonio alemán que estaban siendo buscados en la zona. La Guardia Civil localizó el viernes en Sisiona, Alicante, los cuerpos sin vida de un hombre de 61 años y una mujer de 48, que podrían corresponder, según la principal hipótesis de la información, al matrimonio que se buscaba en la zona después de que un perro encontrara un brazo humano a finales de abril. El hallazgo, que se produjo a las 9:40 de la mañana, cuando la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el USECIC, de la Guardia Civil de Alicante, desplazada desde Torrevieja, ha localizado en la partida del Espartal de la localidad dos cuerpos sin vida, de un hombre y una mujer en avanzado estado de descomposición, según detalla la Benemérita en su comunicado. Según el Instituto Armado, todos los indicios parecen confirmar que los cadáveres hallados corresponden a un hombre de 61 años y a una mujer de 48, ambos de nacionalidad alemana y residentes en Mallorca, que habrían alquilado un vehículo en la isla en el mes de enero y cuya desaparición investigaba la Guardia Civil desde el hallazgo de este coche en Sisiona. Además, durante el levantamiento de los cadáveres, en presencia del equipo forense, los agentes han hallado una escopeta, por lo que existen indicios evidentes de que el hombre se suicidase, mientras que la causa de la mujer no está clara por el estado de descomposición en el que se encuentra el cuerpo. Los dos cadáveres han sido localizados aproximadamente a medio kilómetro del lugar en el que fue hallado el vehículo alquilado por la mujer en Mallorca. Los cuerpos se encontraban en una vaguada de difícil acceso y perfil escarpado, alejada de las vías de pasos y senderos, detalla la Benemérita. Según la investigación, se presupone que ambos llegaron juntos y a pie hasta el lugar que fue en ese escenario y en el que se produjeron los hechos, probablemente en el mes de enero. No obstante, la Guardia Civil ha recalcado que la confirmación de las identidades y el resto de los detalles de las causas de la muerte no se conocerán hasta que se realice la autopsia a sendos cuerpos. La Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda que se ha mantenido desde el pasado 27 de abril, cuando fue hallado por un perro el brazo de una mujer mientras paseaba solo por la partida del Espartal de Sisiona. Este dispositivo, dirigido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante y que ha contado con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares, ha estado compuesto por el Servicio Aéreo, el equipo Pegaso, varios guías caninos, el SEPRONA, el GEAS y agentes de las unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia y de los puestos de la Compañía Territorial de San Vicente de Raspeig, equipados con drones. Las labores de investigación desarrolladas por el equipo de las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se han visto dificultadas al no constar ninguna denuncia de desaparición de ninguno de los miembros del matrimonio alemán que pusieran en manifiesto que se hallaban en paradero desconocido, ni que aportaran algún detalle que permitiera averiguar lo sucedido. Por otro lado, tampoco la empresa de alquiler de vehículos había denunciado que el coche no hubiese sido devuelto, apunta la Guardia Civil. Según mi experiencia, aunque no esté versada en ningún dato científico, me hace pensar que posiblemente estemos ante un asesinato y un posterior suicidio por parte del homicida. Ojalá que por lo menos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado puedan, por la justicia hacia las víctimas, saber lo que de verdad sucedió. Esta es una de esas noticias que son las que yo suelo definir como noticias que jamás me gustaría tener que dar.
Estamos hablando de cuando se le hace daño a un niño. Estamos hablando de cuando se le rasga y se le quita la vida a un ser inocente, lo más inocente. Pero es especialmente doloroso tener que narrar cuando lo que se demuestra, lo que se cuenta, es que ha sido una madre la que asfixió a su hija de 4 años. El jurado popular, por unanimidad, ha declarado culpable del asesinato con alevosía a la madre de Yaisa, una niña de 4 años, muerta en mayo de 2021, con el objetivo de generar sufrimiento a su expareja y padre de la cría. En el veredicto, hecho público este viernes en la audiencia de Barcelona, el jurado considera probado que la acusada durmió a la niña suministrándole sedantes y posteriormente la asfixió hasta que la arrebató la vida para después intentar suicidarse ella también. De esta forma, el Tribunal Popular acoge la mayoría de la tesis de la Fiscalía y de la acusación particular, que piden para ella prisión permanente revisable. El tribunal considera que la mujer intentó reiteradamente volver con su expareja, con quien había roto la relación tiempo atrás, como se ha demostrado con las declaraciones de algunos testigos, una carta que había escrito o algunas búsquedas que había hecho sobre rituales vudú para recuperar parejas. Ante la negativa del hombre, que además había iniciado una relación sentimental con otra mujer, ella, motivo de un estado creciente de indignación, rabia, tristeza y frustración que se materializó en la metódica planificación de la muerte de su hija y de su propio suicidio. Según el jurado popular, su objetivo era hacer daño al padre de la menor. El asesinato, considera el tribunal, fue planificado detenidamente. La acusada hizo búsquedas en Internet de posibles maneras de matar, como psicofármacos, y de casos conocidos de violencia vicaria. También cambió de nombre su coche para dejarlo a sus padres y retiró dinero con meses de antelación que después dejó con las cartas de despedida que escribió. Además, también tienen en cuenta que cuando ya había matado a la hija, envió correos electrónicos avisando al trabajo y a la escuela de ella que su hija no iría y que fuese a pasear al perro. Todas las pruebas de la acusación, como los testigos, capturas de pantalla, mensajes e informes forenses, han sido validados por los miembros del Tribunal Popular. Por el contrario, el jurado popular considera por unanimidad que no se ha podido probar que la mujer sufriera el trastorno mental transitorio o el miedo insuperable a perder el rol de madre, que la defensa alegaba como posibles eximentes de la pena. Tampoco admiten la atenuante de confesión por revelar la comisión del delito a las autoridades antes de conocer el procedimiento legal que se dirigía contra ella. En cambio, sí que han admitido por unanimidad la atenuante de colaboración con las autoridades para aclarar los hechos de forma relevante y útil, ya que colaboró con los forenses y los Mossos d'Esquadra que analizaron sus dispositivos electrónicos. Finalmente, el jurado se ha mostrado contrario a la suspensión de la pena o el indulto. Pues terrorífico de verdad. ¿Qué pasará por esas cabezas para hacerle daño a quien se supone que debes querer y proteger? Y para despedirnos vamos ante otra noticia que, aunque se tendrá que demostrar, también suena terrorífica, y es que el padre acusado de abusar sexualmente de su hija de 13 años en Vilalba, Lugo, niega los hechos. Nunca la toqué. La Audiencia Provincial de Lugo ha sido el escenario del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de 13 años
en esta población de Lugo entre los años 2018 y 2021. La Fiscalía y la acusación particular solicitan una pena de 6 años de prisión para el acusado, quien ha negado rotundamente los hechos ante la jueza. El proceso judicial ha comenzado con la lectura del escrito de acusación, seguida por la declaración del imputado. Según el Ministerio Público, el acusado, separado de la madre de sus hijas desde hacía 3 años, habría aprovechado el régimen de visitas para practicar tocamientos en zonas genitales a la menor en su domicilio, en varias ocasiones durante el periodo señalado. El acusado, al ser interrogado, admitió que la relación con su hija no era buena y que habían tenido conflictos domésticos durante las visitas. Sin embargo, ha negado categóricamente los abusos. Nada de lo que se dice es cierto. Yo nunca toqué a mi hija, nunca la toqué. Ella nunca me acompañó al dormitorio, en la vida, ha afirmado ante la jueza. Durante el interrogatorio, cuestionado por la letrada de la defensa, el hombre ha explicado que la relación padre-hija estaba muy deteriorada. La mayoría de las veces ella no quería venir en visitas, solo cuando necesitaba algo. A veces no me sentía como un padre ni sentía que ella fuese mi hija, ha relatado. Además, precisó que durante las visitas generalmente ocurrían en el domicilio materno y siempre en compañía de la otra hija, insistiendo que nunca estuvieron solos y que jamás sucedió algo inapropiado. Tras las declaraciones del acusado, la audiencia ha continuado a puerta cerrada para proteger la integridad de la menor y de la madre. La niña declaró por videoconferencia desde una sala en dependencias judiciales, mientras que la madre compareció detrás de un biombo ante el tribunal. La Fiscalía ha solicitado, además de los 6 años de cárcel, una medida de alejamiento de la niña durante 6 años, un periodo de libertad vigilada de 5, y que se le inhabilite para cualquier profesión o oficio que implique contacto directo con menores durante 9 años. Por su parte, la acusación particular ha solicitado 10 años de prohibición de acercamiento y comunicación a la víctima y una indemnización de 6.000 euros por daños morales causados. La defensa ha pedido la libre absolución del acusado, argumentando la falta de pruebas concluyentes, la inocencia de su cliente. Contando, como bien sabéis, que en este país, aunque parezca que es mentira, se sigue aplicando la presunción de inocencia, pues entendamos que este hombre, hasta que se demuestre lo contrario, puede ser inocente. Veremos qué depara el devenir del juicio, veremos qué depara el devenir de la sentencia y veremos si, sobre todo, se puede demostrar si este sujeto abusó de esa niña menor o no. Lo que tengo claro es que si lo hizo, no tiene perdón de Dios y ojalá todo el peso de la justicia caiga sobre él y lo condenen a muchos, muchos años de cárcel. Y hasta aquí nuestra exposición del día de hoy de los hechos más reseñables que creo que os podrían ser de interés dentro de la crónica semanal. Ahora vamos a pasar, como es costumbre en esta segunda parte del programa, a nuestro caso de la semana. Hoy nos trasladamos a Estados Unidos. Nos trasladamos a la soleada California. Nos trasladamos a la década de los 70. Nos trasladamos a la zona de acción de un gigante con cara de bonachón, pero que tenía una bestia en su interior. Hoy os hablo de Ed Kemper.
Hablar de Ed Kemper es hablar de un sujeto curioso. Quizás el término no sea el más acertado, desde luego, pero su imponente presencia física contrasta con esa delicadeza en las formas, con ese aspecto bonachón, con ese intelecto y elocuencia a la hora de ser entrevistado por distintos periodistas y distintos miembros de las fuerzas de seguridad estadounidenses. La serie Mindhunter recreó de forma muy precisa, para aquellos que han podido contactar y ver a Kemper en verdad, en persona, recreó, como os digo, de forma muy precisa la figura de este imponente asesino serial. Kemper era tan solo un adolescente y de nombre real Edmund Emil Kemper III cuando fue conocido por asesinar a sus dos abuelos. Aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos, tampoco la explosión en forma de violencia. Ya desde una edad temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Una de las primeras víctimas fue una de las gatas siamesas de la familia, a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a este tétrico altar. Una de sus mayores fantasías, convertir a las personas en muñecos. Y se puede decir que con los años lo hizo realidad. Para Ed Kemper, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. De hecho, en una ocasión llegó a confesar a su hermana Susan que la única manera de poder besar a la profesora de la que estaba enamorado era matándola primero. No fue la única muerte que se imaginó. También la de su padre, electricista de profesión, que pese a sentir una profunda admiración, también fantaseó con su asesinato. Hubo más comportamientos, como cuando mutiló a una de las muñecas de su hermana Ali. Les cortó la cabeza y las manos. Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a cosérselas de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Recordaba el propio Ed. Tenía en aquel momento 8 años. A esta edad también escenificaba su propia ejecución ayudado por sus hermanas. Solía entretenerse con juegos muy macabros con sus hermanas. Jugaba con ellas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas, según el experto en asesinos en series, Stephanie Bourbin. Aquel comportamiento anómalo tenía un origen que él mismo reveló ya como adulto. Los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre Clarnell. Su padre intentó defenderle, pero ya era tarde. Ed, oriundo de California, sufrió la estricta educación materna, donde el sexo era visto como un pecado.
Clarnell temía que el niño pudiese violar a sus hermanas, así que lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y el desarrollo de una patología psicológica generaron en él un rencor hacia las mujeres, principalmente hacia su madre. La única forma de mejorar fue viviendo con su padre en Los Ángeles. Pero Guy, como le apodó el matriarca, tampoco encajaba en el colegio. Todos le evitaban. Su gigantesca altura era en parte la responsable. Las burlas eran un continuo, así que el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos en Norfolk. No quería ocuparse de él, la madre tampoco, y los abuelos decidieron ayudarles con la educación de Ed. Sin embargo, la abuela era un calco de su madre, manipuladora y una maltratadora emocional. De ahí los asesinatos. Aquel supuesto arrebato no había hecho nada más que comenzar, porque cuando el sheriff de la localidad le preguntó el porqué de aquella aberración, su respuesta fue: me preguntaba lo que se sentiría matar a mi abuela. Tras la exploración psicológica del menor, los expertos le diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide. Así, fue recluido en el Hospital del Estado, en la ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresiones sexuales y en criminales con problemas psicológicos, del que salió con la edad de 21 años. Era 1969. Aquel gigante de 2 metros, 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145, es decir, un genio, volvía a casa, a la de Clarnell. Había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo que, mientras ayudaba como secretario personal psiquiátrico, alimentaba el odio visceral hacia su madre. Tras matar a sus abuelos a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de una monumental bronca con su progenitora, cogió el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes de la Fresno College State, Marianne Pesce y Anita Luchezza, se subían al vehículo del que sería su verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero tomó una carretera secundaria y terminó llevándolas a un hogar solitario. Cuando las jóvenes se percataron de que algo pasaba, le preguntaron ¿qué es lo que quiere? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió: ya sabéis lo que quiero. Primero, encerró a Anita en el maletero, para después vejar y matar a Marianne. La cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón, pero se resistía demasiado, así que le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado al corazón y lo atravesé en la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Fueron varias puñaladas hasta que la empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. Desde el maletero del coche, Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que recorrería la misma suerte, que Kemper no la dejaría marchar con vida. Y así fue. Su forma de acuchillarla fue inclusive más violenta y sádica que con Marianne. Pero matar no le era suficiente. Ed condujo hasta su piso e introdujo los cuerpos. Los fotografió con una cámara Polaroid y guardó las fotos como recuerdo. Después, decapitó los cuerpos
y violó sus cadáveres y sus cabezas. Luego los desmembró, guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente, condujo hasta Loma Prieta, las montañas más altas de Santa Cruz, y enterró algunos de los restos. De los otros, se deshizo en algún vertedero. Pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Él aseguró que amaba y necesitaba a Mary Ann. Y es que, tras salir del psiquiátrico de Atascadero, su única obsesión fue recoger autostopistas. El número de mujeres haciendo autostop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos su gigantesca altura y que lucía un estilo hippie de pelo corto con bigote largo, tener un pase de la Universidad de California que daba acceso a todo el campus generaba a las chicas cierta tranquilidad. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho, tan amable, correcto y educado, era realmente un serial killer? Ed preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona donde por entonces habían matriculados más de 100.000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. En su vehículo, un descapotable de 3 puertas, siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Un vehículo que tenía truco. La puerta creo que está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, la abría de nuevo y la volvía a cerrar, explica Michael Aluf, uno de los detectives que detuvo a Kemper. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía un tipo de manilla de seguridad en el reposabrazos, y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por ella. Ya no se podía manipular la manilla, y cuando eso ocurría, me dijo, no tenían escapatoria, relata. Durante los años 1970 y 1971, se calcula que este asesino subió a su coche a más de 150 autoestopistas. Era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué iban a decir y que no paraba de molestarlas, no de infundirle miedo o acabar discutiendo con ellas. En definitiva, lo hacía para no levantar sospechas. Poco a poco, su estudio tan meticuloso se tradujo en un conocimiento absoluto sobre las mejores horas y puntos donde era más sencillo recoger chicas sin que nadie se percatase. Si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche, porque no hay ningún peligro, explicaba el propio Kemper, para no ser rechazado isofacto. Mientras Ed Kemper iba puliéndose criminalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en Atascadero, Clarnell se casó y divorció 2 veces. Su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde, el propio Kemper confesaría que de haber sido su madre un hombre, se habría liado a puñetazos más de una vez. Pero era mi madre, y ahí estaba el problema. Para escapar de aquella ira incontenible, Ed acudía a bares de la zona. El Jury Room era uno de sus preferidos, como veremos algo más adelante. Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito. Quería emular a su gran ídolo de cine, John Wayne. Pero una vez más,
Su estatura fue un impedimento clave. Gracias a su trabajo como guardavías, consiguió poner tierra de por medio. Se marchó de casa de su madre y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco. Fue allí donde llevó el cuerpo de sus siguientes víctimas. Nadie sospechaba de él. El gigante Ed, como le denominaban algunos amigos, mantenía oculto su salvajismo, hasta que una vez más, la bestia que llevaba dentro despertó. Su siguiente víctima fue Aiko Ko, de 15 años, cuando iba caminando a clase de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Kemper logró violarla en varias ocasiones y asesinarla. Tras meter el cuerpo en el maletero, se lo llevó a casa de su madre. Durante varios días, acudió a casa de Clarnell para comprobar si se había percatado de algo distinto en él. Es decir, si aquel instinto asesino se había reflejado en su cara o en su actitud. La madre no percibió absolutamente nada. Ed había perfeccionado el modo de aquella doble vida. Con el cadáver de la joven en una caja, Kemper no podía evitar tocarla, palparla, para saber, como describiría después, qué partes estaban aún calientes. Sentía curiosidad, la misma que le ocurre al pescador cuando se lleva un trofeo. No obstante, un punto importante para entender cómo funcionaba la mente de este individuo es que el asesinato de Aika Ko se produjo cuando acudía al psiquiatra forense. De hecho, le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado. Y en la última, que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed Kemper acudió como de costumbre ante los peritos y fingió total lucidez. De tal forma que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto, porque aquel día Ed Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Los crímenes se siguieron sucediendo y con él los errores. Tal era la sed de sangre de Ed que comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California muy próximo a su casa. Y con ello acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie: matar en lugares donde le podrían reconocer, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Con una Rutgers automática del 22 con un cañón de 15 centímetros, Kemper continuó con sus cacerías. Santa Cruz comenzó a llenarse de muchachas desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. Su excusa seguía funcionando. Sacó el arma y dijo que quería suicidarse. De este modo lograba que las estudiantes se compadeciesen de él y así terminar con su macabro plan. Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre. Tras marcharse con un fuerte portazo, la bestia iniciaba el rastreo de su próxima presa. Pero le faltaba aún su próxima obra maestra: matar a su madre. Le corté la garganta con un cuchillo y después la decapité. Contó durante su conversación con el criminólogo y uno de los mayores expertos en asesino en serie, Robert Dessler. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y la grité durante 1 hora. La lanzaba dardos. Espetó sin inmutarse. El homicidio de Clarnell fue el fin de los asesinatos de las estudiantes, aunque no fue el último. Tras matar a su matriarca, Ed
Sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? ¿Cómo decir que se había fugado? Imposible. Jamás abandonaría a su familia. Confesar que la había matado, pero ¿y qué se hacía? Desaparecer a otra amiga. Ahí la historia tendría más peso de cara a futuras investigaciones. Miró la agenda de Clarnell y eligió a Sally Hallett, amiga y compañera de trabajo de ella. No hizo falta ni siquiera levantar el teléfono para que la mujer apareciese a las 5:30 de la tarde para preguntar por ella. Ed le mintió, diciéndole que no se encontraba en casa, pero que podría pasarse a cenar con ellos, que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Sally regresó 2 horas después, pero para entonces Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló puertas y ventanas, desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones, así las tendría más a mano, y se guardó unas esposas en el bolsillo del pantalón. Cuando Sally arribó ya cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre que llegaba tarde. La acompañó al sofá mientras ella decía en voz alta: «Sentémonos, estoy muerta». Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando, así que cuando la mujer se acomodó, él se situó frente a ella y empezó a golpearla, en el pecho, en el estómago. Cuando cayó al suelo, la cogió por el cuello y la levantó. Tal era la fuerza que empleó que la rompió la tráquea. Murió asfixiada. Después la tiró en el suelo, le envolvió la cabeza con bolsas de papel y volvió a apretarle el cuello, esta vez con una cuerda y un pañuelo. Quería estar seguro de que había muerto. Tras acostarla en su propia cama, Ed se marchó de copas al bar de policías. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba de modo distraído no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local. Al regresar a casa, cortó la cabeza de Sally para luego echarse a dormir. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba perdido. No había matado a 2 desconocidas en una carretera, sino a su madre y a la amiga de ella, y encima dentro de su propio domicilio. Ya no había escapatoria. Decidió dejar una nota confesando los crímenes y una vez lejos, ya en Pueblo, Colorado, con el cadáver de Sally aún en el maletero, llamar a la comisaría para confesar todos los asesinatos. Y no le creyeron. No fue hasta la segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababan de dar con el peligroso Edmund Kemper. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo los mortificó y asesinó y dónde se había deshecho de los cadáveres, o lo que quedaba de ellos. Lo hizo sin vacilar, frío, coherente, completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria. Así lo demostró durante el juicio, una vista que revolvió las tripas a todos los presentes. Porque a todos aquellos asesinatos, los de las muchachas, no eran más que una preparación para matar a su propia madre. Era ella la quien culpaba de la ausencia de su padre y sobre todo de tantos años de maltrato y vejaciones. Pero con el asesinato de su madre no tuvo satisfacción alguna, más bien fue una catarsis, un punto de aparte que le llevó a entregarse. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente lo condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese libertad condicional. Harold Cartwright, el investigador de la defensa de Kemper, dejó claro que este asesino no puede salir de prisión, porque no se puede en absoluto correr el riesgo de lo que ya se produjo una vez vuelva a suceder. Así que no, no y no. Yo no quiero que Kemper vuelva a la sociedad,
pese a haber participado en su defensa. Hasta él mismo sabe del peligro que supone para el resto. Si fuera la sociedad, no confiaría en mí. Un testimonio que fue grabado por el criminólogo Robert Ressler en la década de los años 70 y que gracias a la serie Mindhunter lo supimos en la actualidad. Durante aquellos encuentros entre el agente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo su verdadera motivación, su madre. Así que cuando acabó con su vida tenía que parar. Era una especie de proceso catártico. Muerta ella, ya no había razón para Ed Kemper de seguir matando. Imagino que muchos de vosotros, si sois seguidores del True Crime, conoceríais ya de antemano la historia de Ed Kemper. Yo cada vez que la leo, reviso, amplío datos, sigo quedando alucinadamente aterrado por los crímenes, por la forma tan brutal de cometerlos, pero sobre todo por esa dicotomía. Persona inteligente, educada, respetuosa, hasta con sentido del humor, capaz de generar y ocasionar los crímenes más terroríficos y atroces que la imaginación humana pueda llegar a pensar. Hasta aquí el programa de hoy. Creo que ha sido un buen ejemplo de todo lo que podemos condensar, tanto de la actualidad criminal como ese repaso que seguimos haciendo semana a semana de los asesinos más brutales, de los casos más mediáticos que han escrito con letras de sangre la historia del true crime, ya sea patrio como extranjero. Os deseo un fantástico inicio de semana y os recuerdo que en apenas 7 días nos vemos a esta misma hora en Multicanal Radio en vuestro programa de True Crime y Sucesos Lunes Negros. Muy buenas tardes.